La tercera etapa la constituye la Asamblea Nacional Legislativa, 1791-1792. Concluida su misión, la Asamblea Nacional Constituyente se disolvió y dio paso a la Asamblea Nacional Legislativa, cuyo cometido era elaborar leyes para desarrollar la Constitución de 1791. Según la Constitución aprobada, los diputados de la Asamblea Nacional serían elegidos cada 2 años mediante sufragio censitario masculino. Solo votaban los hombres que tuviesen unos determinados niveles de riqueza reconocidos en el censo. El primer intento de monarquía constitucional en Francia fue un fracaso, entre otras razones porque el rey aceptó la Constitución de mala gana y aspiraba a recobrar de nuevo el poder absoluto con la ayuda de los reyes vecinos, especialmente de Austria, de donde era su mujer María Antonieta. La situación económica seguía empeorando en Francia. Los diputados de la Asamblea, compuesta mayoritariamente por la alta y media burguesía, estaban continuamente enfrentados entre sí. El pueblo, campesinos pobres, artesanos, obreros, vagabundos, mendigos, se sentía engañado porque había participado en la revolución y no participaba en la política. Y finalmente, los enemigos de la revolución, nobleza y clero, no paraban de conspirar contra el nuevo gobierno. La situación estaba tan mal que el propio rey Luis XVI intentó huir de Francia disfrazado, pero fue capturado y hecho prisionero junto a su familia en París. Para empeorar las cosas, Austria y Prusia, potencias europeas opuestas a la revolución, declararon la guerra a Francia, invadieron el país y exigieron que se restituyera el poder absoluto a Luis XVI. El pueblo francés, al apoyar al ejército enemigo, asaltó el Palacio de las Tullerías para lincharlo, aunque no lo consiguió. Por su parte, el ejército francés derrotó a las tropas enemigas contrarrevolucionarias. Poco después, la Asamblea Legislativa abolió la monarquía y convocó unas nuevas elecciones para tratar de elaborar una nueva constitución y organizar una forma de gobierno distinta. Para calmar a las masas populares, se decidió que esta vez la votación se hiciera por sufragio universal masculino, es decir, podrían votar todos los hombres con independencia de su riqueza. La cuarta etapa se conoce con el nombre de Convención Nacional y República, 1792-1795. La nueva Asamblea Nacional, elegida por sufragio universal masculino en 1792, pasó a llamarse Convención Nacional, y dado que el rey había sido depuesto, asumió todos los poderes del Estado. Se convertía así en una república. Como esta vez se había permitido el voto de las clases populares, los nuevos diputados eran más radicales que los de la anterior Asamblea Legislativa. Los 4 grupos más numerosos en la Convención Nacional eran los girondinos, un partido republicano moderado. Representaba a la alta burguesía, grandes comerciantes, banqueros, y pretendía mantener a raya las aspiraciones de las clases populares. Los montañeses o jacobinos, un grupo republicano radical. Sus diputados pertenecían a la pequeña burguesía, pequeños comerciantes, abogados, empleados, y no miraban con buenos ojos las medidas que proponían los girondinos. Para conseguir sus objetivos, el grupo de los jacobinos se acercó a los sectores populares más radicales compuestos de artesanos, obreros y sirvientes, los sans-culottes, los sin calzones. Su jefe era Robespierre. La llanura, un grupo numeroso de diputados que no estaban con los girondinos ni con los jacobinos, sino en el centro, apoyaban a uno o a otro según las leyes. Y finalmente los cistercenses, partidarios de volver a la monarquía constitucional. Durante la convención se sucedieron varias alternativas en el poder. La primera se conoce como Convención Girondina y tuvo lugar el año 1792. Es una república moderada controlada por la alta burguesía. Los hechos más destacados de su mandato fueron el juicio y la ejecución de Luis XVI, aunque no querían la sangre del rey, al contrario que los jacobinos que la consideraban necesaria para el triunfo de la revolución.
2. Un fuerte descontento popular por la subida del precio del pan como consecuencia de la libertad de comercio del trigo. Y finalmente, la guerra contra las potencias europeas contrarias a la revolución y a la ejecución del rey: Gran Bretaña, Austria, Prusia y España. Francia consiguió vencerlas a todas. La Convención Girondina tomó medidas que beneficiaban a la burguesía más rica y no consiguió mejorar la situación económica del pueblo más humilde.